Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Si lo tiene puede decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo volvemos una vez más a leer. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros o a hombres fieles que sean idóneos, preparados para enseñar también a otros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablar con ustedes, hermanos, esta mañana de algunas características que debe tener todo hijo de Dios, todo cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Cristiano es seguidor de Cristo. Cristiano significa ser como Cristo. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios muchas enseñanzas acerca de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y siempre caemos en una dificultad con respecto a esto. Porque estamos acostumbrados a vivir bajo reglas, ¿verdad? Hay reglas de tránsito, por ejemplo, ¿no? ¿Saben cuáles son las reglas de tránsito? Bueno, algunos no las conocen y cuando está rojo se dirán más. Pero hay reglas. Hay reglas, por ejemplo, que tenemos que cumplir cuando estamos en una escuela. Hay un reglamento interno de la escuela. Hay un reglamento que tenemos que cumplir en nuestros trabajos, horarios. Si usamos un uniforme para el trabajo, tenemos que cumplir con él. Vivimos rodeados de reglas. En el hogar también hay reglas, ¿o no? Bueno, debería haber. Hay momentos, hay tiempos, hay hora de, por ejemplo, con los niños, tiempo para que jueguen y tiempo para que hagan la tarea, hay tiempo para el otro, tiempo que tienen que ayudar. Hay reglas todo el tiempo, nos rodeamos de reglas. Está bien. Ahora, como estamos tan acostumbrados a este tema de reglamentos y de reglas, cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos instrucciones para nuestra vida cristiana, bueno, las agregamos a nuestra lista de reglas. Es una regla más. Por ejemplo, regla 1, tengo que congregar. Por ejemplo, tengo que ayudar a mis hermanos. Por ejemplo, tengo que tratar de portarme bien. Por ejemplo, tengo que ofrendar. Por ejemplo, tengo que ser obediente a mis pastores. Algunos no la tienen ni en la Biblia, pero ni el libro ya tienen. Pero lo dice la Biblia. Pero, claro, instintivamente, porque estamos acostumbrados a vivir bajo reglas, lo agregamos al listado de reglas. Entonces, claro, llega un momento que decimos: ay, tengo que hacer todo esto y además todo esto. Y ahí venimos con estos problemas que yo digo. Porque personas que dicen: bueno, vivo lleno de reglas en todos lados, voy a la iglesia y otra lista de reglas enorme para vivir. Personas que alguna oportunidad he invitado a la iglesia y dicen: no, pero yo no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo que no podés? Y no, porque tengo que cambiar esto, hacer esto otro y lo otro, y no puedo todo junto. Ajá. ¿Qué fue lo primero que pensó? Voy a la iglesia y tengo un listado de reglas que cumplir. ¿O no?
Y hay personas dentro de la iglesia, espero que usted no sea uno de ellos, de que vive su vida cristiana, pero no toma la palabra de Dios como palabra de Dios, sino como un libro de reglamento. Bueno, no sé los que hacen deporte, yo no es mi fuerte, ¿no? Pero los profesores de educación física me cuentan y les toman a los alumnos, por ejemplo, el reglamento de handball, el reglamento de vóley, el reglamento de fútbol. Hay un reglamento. No puedo hacer lo que yo quiera, no puedo estar jugando al fútbol y de repente agarro la pelota con la mano y salgo corriendo y la meto así. No, hay un reglamento. Bien, y tengo que cumplirlo, y si no cumplo, ¿qué? La tarjeta. Y entonces estamos acostumbrados a eso. Y muchos viven la vida cristiana de esa manera. Ay, tengo que hacer esto porque si no me sacan la tarjeta. Ahí el hermano Sebastián sabe, le sacan seguido tarjeta amarilla. Le cambiaron el nombre, él le dice el machete, no sé por qué. Bueno, una sola vez lo fui a ver jugar y tuvo unos incidentes con el pie. Reglas, por todos lados reglas. Y entonces vamos a la palabra de Dios y encontramos un montón de reglas más. Y ahí vienen estos cristianos, capaz que usted está en ese grupo. No voy a decir en esta iglesia no pasa. Por ahí pasa. Pero está en ese grupo que dice, bueno, pero mira todo lo que tengo que hacer. Todo esto tengo que hacer. Tengo que cumplir con todas estas reglas. Encima de lo que me manda a hacer mi esposa. Todo esto y además tengo que cumplir con cosas de la iglesia. Y no puedo. No tengo tiempo. Y yo le voy a dar la razón. Tenés razón. No podés. No tenés tiempo. Porque estás tomando la vida cristiana como un manual de reglamento. Ahora, cuando vemos acá, en este versículo específico que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, dice, primero lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, que era su forma de vida. Y lo que lo encarga, ¿a quiénes? ¿A hombres de qué tipo? Fieles e idóneos. Fieles e idóneos. Instruidos, preparados, sabios, para enseñar también a otros. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? ¿Un libro de reglamento? No, hay que enseñar una forma de vida con el ejemplo, con el testimonio. La vida misma. Hace tiempo tuvimos y vamos a tener, Dios mediante, más adelante nuevas reuniones de matrimonios de ese tipo, cuando hicimos talleres para padres también, de cómo debemos ser nosotros en la familia para ejemplo a nuestros hijos. Yo decía, si yo le digo a mi hijo todos los días, tenés que leer la Biblia, pero a mí nunca me ve leyendo la Biblia. Yo le puedo decir 1.000.000 de veces que lea la Biblia y no le va a ser significativo. Porque va a aprender ¿de qué? De lo que está viendo, de mi ejemplo, de mi testimonio. Yo le voy a decir a mi hijo, por ejemplo, y no quiero tocar susceptibilidades, y si las toco mejor. Ay, no escuches esa música, mirá lo que dice, mirá, no bendice a Dios. Y yo estoy escuchando ese tipo de música. ¿De qué sirve lo que yo le diga? ¿De qué sirve que yo le diga a mi hijo tenés que congregar si yo no congrego? Y siempre tengo oportunidad para poner una excusa y no congregar. No, pero lo más importante es Dios en mi vida. Ajá. ¿Y cómo se entera tu familia, tu entorno? ¿Cómo se entera de que Dios es lo más importante en tu vida? Donde siempre estamos poniendo en primer lugar otras cosas.
De vez en cuando podemos tomarnos un tiempo, un día, una oportunidad para hacer algo especial y justo coincida con una reunión, por ejemplo. Puede pasar. Amén. Pero cuando superponemos eso por encima del servicio a Dios, es un problema. Y nos manejamos por reglamento. Entonces decimos, bueno, tengo muchos reglamentos para hacer, entonces cambiamos este por el otro y creemos que el servicio a Dios también es parte de nuestro reglamento de vida. Algo más. Y no nos damos cuenta que estamos transformando al Dios eterno en un ídolo, que lo podemos manipular como nosotros queremos. Cuidado con eso, hermanos. No sea que nosotros estemos diciendo que adoramos a Dios, pero estamos creando un Dios propio con el mismo nombre del Dios verdadero. Dios significa el Señor, el Eterno. Y nos tenemos que rendir a Él. Nuestra vida debe estar rendida a Él. Pero muchos hoy utilizan la Biblia como un libro de instrucciones y dicen, bueno, mira cuántas reglas, voy a ver cuáles puedo cumplir y cuáles no. Dice el versículo 1, y vamos a encontrar en este pasaje 4 comparaciones, podemos decir metáforas, que utiliza el apóstol Pablo para dirigirse a Timoteo y a nosotros, a los creyentes. La metáfora es una herramienta literaria que nos ayuda a comprender más el texto, nos ayuda a comprender cuál es el mensaje que nos está dando el escritor. Por ejemplo, una metáfora sería si yo quiero decir que algo es muy luminoso, muy fuerte, y digo, alumbra como el sol, ¿no? Como el sol alumbra esa lámpara. Estoy comparando, esa lámpara no es el sol. Y acá el apóstol empieza a hablar de los cristianos con ciertas características. La primera de ellas dice, tú pues, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Tiene su Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, ¿cómo? Hijo. Timoteo no era el hijo del apóstol Pablo. Era de otra familia, tenía su padre, tenía su madre, pero aquí el apóstol lo llama como hijo. ¿Por qué lo llama hijo? Para enfatizar lo que va a decir después. Dice, tú pues, hijo mío. ¿Por qué le decía hijo mío? En principio estaba haciendo referencia a que Timoteo se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Había conocido a Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Entonces, hijo mío, ¿qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Usted me decía, ves que tengo que hacer mucho esfuerzo para cumplir las cosas que Dios me manda. Bueno, esta expresión, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, cuando vamos a versiones más específicas, está diciendo, toma fuerza de la gracia. O sea, tu fortaleza es la gracia. Tu motor de impulso es la gracia. Porque la gracia, ¿qué es? Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es el regalo de Dios. No solamente nuestra entrada al cielo, sino todo lo que Él nos da cada día, la fortaleza, la vida, el ánimo, aun cuando pensamos que todo está terminado, Dios nos fortalece. Ahora dice, esfuérzate en la gracia. Está diciendo, hacete fuerte, no en tu propia fuerza, sino en la gracia. Eso está diciendo. Esfuérzate, pero no utilizando tus fuerzas, tu ánimo, tus deseos, tus sentimientos, sino en la gracia. Y la gracia de Dios, ¿cómo es? Es inagotable. No tiene fin. No hay una cantidad exacta, correcta. Bueno, y entonces ahí encontramos cristianos que dicen, bueno, yo hago lo que puedo, pastor,
¿Ok? Bueno, el pastor mismo puede decir eso, ¿no? Y bueno, hermano, yo hago lo que puedo. Está bien, es correcto, haces lo que podés. Podés un poco más que otro, pero menos que otro. Y así estamos. Ahora, no se trata de nuestra fuerza, se trata de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios está obrando en tu vida, entonces es inagotable lo que podés hacer. O me vas a decir, por ejemplo, hermano querido, esta mañana, de que Moisés con sus fuerzas abrió el agua para cruzar. Ah, ¿no fue Moisés? ¿No lo hizo Moisés? ¿Están seguros? ¿Leyeron bien la Biblia? ¿Fue Moisés o no? Entonces, esta mañana yo le puedo decir a Ángel, Ángel, anda, pasate hasta Uruguay, pero abrí las aguas del Río de la Plata primero. ¿Y él qué me va a decir? No puedo. Y yo le voy a decir, tenés razón, es verdad, no podés. Está loco el pastor. Ahora, si hay un plan, un propósito de Dios, el que va a abrir las aguas es Dios. Entonces, ¿de quién se trata? ¿De la fuerza de Él? ¿De la capacidad de Él? ¿O del poder y la gracia de Dios? Y entonces, ¿por qué vivimos diciendo, no puedo, no tengo, no me cansa? ¿No será que no estamos actuando en fe? ¿No será que estamos actuando según nuestras propias? Es como si tuviéramos dos panes y 5 peces. ¿Qué es esto para tanto? ¿Para qué alcanza? Una multitud de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que generalmente, al menos en nuestro país, son muchas más mujeres que varones, ¿no? No sé cuánto dio el censo, pero parece que eran muchos más. Así que por lo menos unos 15.000 personas con 2 panes y 5 peces. ¿Alcanza? No alcanza para nada, dijeron los discípulos. Pero, si tú nos mandas, Señor, ahí vamos. Fueron. Y repartieron y sobró. El problema es que hay muchos que siguen sentados en la silla y no toman la canasta con los 2 panes y salen a repartir. Ángel sí reparte pan. Ángel, si vos haces un montón de pan en tu casa y te quedas en tu casa, ¿qué pasa con eso? No pasa nada. El Señor ya nos ha dado el pan. También la canasta. ¿Qué estás haciendo? Ay, no, pero Señor, no tengo tiempo, estoy cansado, no tengo ganas. Hace frío, no, hoy hace calor. Ajá. Y en algún momento Dios, cuando te llamó, te dijo, mira, te llamo porque vas a estar tranquilito, quietito, calentito, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. No, dice que Él nos llamó a ser de Él y le demos obediencia a Él. Estoy un poco esta semana movilizado por la palabra y me estoy desesperando. Pero descanso en Él, ¿no? Porque cuando Dios nos habla al corazón, nos pasa a los pastores, a los que predican, y uno quiere que todos entiendan el mensaje, claramente. A veces ni siquiera encontramos las palabras exactas y correctas. Pero hermanos, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás gastando tu vida en qué? ¿En qué? ¿Para qué? Si cuando llegue el momento no te llevas nada de acá. Esfuérzate en la gracia. El Señor es sabio en su palabra. Yo, hermanos, no puedo tampoco. Pero con mi esposa muchas veces dijimos,
No podemos. Y dijimos, ¿y qué importa? Cuando surgió lo de Entre Ríos, Líbaros, éramos un cuarto de los que estamos acá. Había que comprar terreno, comprar materiales, pagar un albañil, levantar, todo. Dijimos, no podemos. ¿Y qué importa si no es con nuestras fuerzas? Y ya está en función la iglesia. Y no solamente eso, sino que compramos el terreno de al lado también. ¿Por qué? Porque es por su gracia. Ahora, si yo pongo todo lo que soy en sus manos, el Señor hace milagros. Ahora, si usted le mezquina al Señor, igual, va a ser lo único que puede hacer usted con su fuerza. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué es esto para tantos? Y no, la verdad que nada. Y si no lo pones en las manos del Señor, alcanza para 2 o 3 nada más. Ahora, si lo pones en las manos del Señor, alcanza para 15.000 y sobra para vos también. Porque esto es lo maravilloso. Uno dice, no, pero si yo hago esto, si yo doy al Señor y a mí qué me queda, y yo qué hago. Y no estoy hablando específicamente de dinero ni económicamente. Estoy hablando de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro servicio. Ay, si yo esto, yo lo otro. ¿Y quién se encarga de mí? ¿Y quién hace esto y lo otro? Hermano, yo les cuento en mi vida cristiana y ministerial. Más de una vez he tenido que dejar unos trabajos y decirle, Señor, hacete cargo. Jamás nos faltó nada. Nunca nos faltó nada en la mesa para nosotros, para nuestros hijos. Y siempre el Señor preparó otro lugar, otro camino, otro trabajo, otra cosa para hacer. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos al Señor, Señor, nosotros como familia, todo, que en realidad es nada, todo lo que somos es tuyo. ¿Qué querés que hagamos? ¿A dónde querés que vayamos? Y acá estamos. Esa vida es la vida que el Señor quiere que tengas. Una vida de llamado. Y esto no quiere decir que seamos irresponsables. Mis hijos van a la escuela, mi esposa está haciendo seminario, trabajamos, yo tengo mi trabajo. Nos esforzamos en todo lo que nosotros podemos. Pero cuando ya no podemos, decimos, Señor, ahí está tu gracia. En la semana, la mayoría de las veces arrancamos a las 6:30 de la mañana y nos acostamos a las 12:01. Y al otro día otra vez, y al otro día otra vez. Y los fines de semana más ocupados todavía. Hoy, por ejemplo, digo, me voy a despertar a las 8, me puse. Hoy, a las 6, los ojos arriba. ¿Y qué me puse a hacer? A leer la palabra. Y mi esposa se había ido a la cocina y le digo, ¿dónde te fuiste? No, estaba preparando la palabra también. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser de Jesucristo. ¿Quién? ¿El pastor nada más? ¿O usted no? ¿No fue llamado a ser de Jesucristo? Todos. Entonces, esfuérzate, lo primero. Y la primera palabra lo trata de como un hijo, porque sos hijo. Toda actividad que yo haga influye sobre ellos. Todo lo que yo haga y donde yo voy, ellos van. Y lo que yo digo tienen que hacer porque son mis hijos. Les guste o no les guste. A Tobías le digo el otro día, Toby, vamos a caminar hasta allá, hasta pasando la escuela. No me gusta caminar. Ponete la zapatilla y vamos. Y después iba todo contento y feliz. Hasta se ganó un helado después. ¿No? Es así. No quiero, me dijo. ¿Y qué me importa que no quieras? Soy papá, vos sos mi hijo y venís. Y después fue bendecido. ¿Se entiende? Ah, no, pero hay tanto cristiano caprichoso. No, no quiero. Estoy cansado. Estoy aburrido. No me gusta caminar. Hace frío. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia.
Es así. Somos familia de Cristo, somos iglesia y tenemos que hablar claramente. Y hermanos, cuidado con esto otro. No ofendamos a Dios en esto. Para otras cosas no nos importa esforzarnos, trasnochar, levantarnos temprano, tomar frío, calor, no sé qué. No hay problema, lo hacemos. Ahora cuando hay que servir a Dios, ¡ay no! Ah, pero me van a poner aire acondicionado. ¿Me van a comprar la garrafa que se terminó? Y sí, hermano, vamos a intentar hacerlo. Pero ¿y si no está la garrafa, qué? Van a decir, ay, no puede. Yo veo a veces los domingos a la mañana y vienen llegando un montón de gente de por ahí, de pachanguear. Yo no sé cómo no tienen frío, ¿no? Pero bueno, ni ropa tienen. No hay ningún problema. Todos contentos, saltando, gritando, vea, qué sé yo. Y los cristianos, hoy tengo que ir a la iglesia, hace frío. ¿Cómo es eso? ¿A quién estás sirviendo? ¿Amás a Dios? Pregúntatelo. Pensalo, diría Rocky Grant, ¿no? Pensalo bien. Aparece otra palabra luego más adelante. En este versículo número 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Ah, bueno, acá ahora ya somos soldados. Sos hijo de Dios, pero ojo, no solamente hijo, porque los hijos de vez en cuando le quieren hacer capricho a los padres, ¿o no? Los Messi se portan re bien, gracias a Dios, no hay ningún problema ya. Los míos nunca hacen capricho, ¿eh? Sí, pero Dios es sabio e inspiró al apóstol Pablo y le dice, bueno, como soldado. Yo estuve ahí, justo fue la anteúltima camada de servicio militar acá en Argentina y me saqué número bajo y no me tocó ir. ¿Alguno de los que están acá hizo el servicio militar? No. Hermano, peleé como soldado y a veces sufrí. Bagak también estuvo en el ejército. Sí. A ver, Bagak, te pregunto. Ángel, te pregunto. Llaman a las 4 de la mañana, 3 grados bajo cero. Arriba. No, me quedo un rato más en la cama. Volás de una patada, ¿sabes cómo? Estás firme al lado de la bandera. Y si no cobras vos y todo el batallón completo. Y después espera el vuelto, porque si hiciste que los bailen a todo, ¿culpa tuya? ¿O no? Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, mira, como soldado, como hijo, pero como soldado. Porque ¿cuál es el problema? Como también vivimos una sociedad tan caprichosa, hermanos, y donde parecería que ahora los hijos tienen más autoridad que los padres y los hijos deciden lo que quieren y lo que no quieren y hasta, bueno, no voy a ahondar para no herir a nadie, pero bueno, no voy a decir acá, un vecino mío, es verdad, ¿eh? No puedo ver más fútbol. ¿Cómo no puedes ver más fútbol? No, porque mi nena no me deja. Ah, bueno. ¿Y vos qué ves todo el día tele? No, lo único que veo es el domingo el fútbol y no puedo ver porque quiere ver no sé qué. Mirá vos. Qué interesante. Esperá que sea adolescente. Ay, no lo puedo parar, pastor, no puedo, no sé qué hacer con este chico, con esta chica. Y bueno, lo que se siembra, se cosecha. Claro, pero vivimos en una sociedad así. Los hijos hacen lo que quieren. Entonces viene el Señor e inspira a Pablo y le escribe a Timoteo y le dice, tenés que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como soldado.
El soldado obedece. Y ahí está el grave problema de nuestra sociedad. Nadie quiere obedecer nada. Y dicen, las reglas están hechas ¿para qué? Para romperlas. Cuando en realidad, y vamos a ver al final del mensaje de hoy, que nosotros como cristianos no vivimos reglas, un reglamento. Y vamos a ver por qué. Pero aún dentro de la iglesia, si aceptamos reglas fuera de la iglesia, ¿cómo no las aceptamos para servir al Señor? ¿Cómo es posible? Una vez lo mencionaba también. A ver, si yo consecutivamente, por ejemplo, y no lo digo de verdad en particular por nadie, ¿no? Por ejemplo, si yo sistemáticamente llego 15, 20 minutos tarde a mi trabajo, ¿qué va a pasar? Lo mínimo que puede pasar es que me empiezan a descontar. ¿O no? Entonces uno trata de no llegar tarde al trabajo. Y entonces con el Señor, ¿por qué sí? Para servir al Señor. ¿Por qué? Nos da lo mismo. Es un ejemplo, ¿no? Entre tantas cosas. Sufre penalidades. ¿Por qué sufrir penalidades? Porque si somos obedientes al Señor, vamos a tener problema con el sistema. Porque el sistema es un sistema que nos lleva a lo otro, a no obedecer a las autoridades, a rebelarnos constantemente, en cualquier ámbito. Y también se pega aquí en la iglesia. Entonces, tenemos que ser hijos, pero también vivir como soldados, obedientes al Señor, obedientes a Él. Y en esto de la obediencia al Señor implica la obediencia también a las autoridades que Dios puso en su iglesia. ¿O no? Ahí ya no les gusta tanto, ¿no? Algunos, no digo usted, pero no, si yo obedezco a Dios, ajá. No, pero los hombres no hay que obedecer. No, a ver, momento. El Señor ha establecido autoridades. El Señor ha establecido la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Pero hay diferentes funciones dentro de la iglesia. Entre ellas están los pastores. Están los maestros. Y debemos nosotros obedecer y estar sujetos. Sujeto significa estar amarrado, estar en el mismo espíritu también. ¿Qué más dice después? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Volvemos al ejemplo. Lamentablemente hemos vivido recientemente varias guerras y siguen las guerras, ¿verdad? Ahora imagínese el soldado que está allí adelante en la trinchera y está con sus compañeros y está el capitán ahí alentándolos y uno le dice, me voy un par de días porque tengo que ir a solucionar un tema de un negocio por allá. Nos vemos, ¿eh? ¿Puede hacer eso? ¿Puede hacer eso? Estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. ¿Podemos bajar el arma? No, de ninguna manera. Ahora, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, tiene que estar en segundo lugar de nuestro servicio a Dios. Y cuando digo servicio a Dios, no es activismo. No es activismo. ¿A qué me llamo activismo religioso y evangélico también que hay? Hay personas que se les ha destruido el matrimonio o la familia porque iban todos los días a la iglesia. Por ejemplo, de las mujeres. Después digo algo de los varones, si se me ocurre. Y no, vive en la iglesia. Ni la comida, no plancha, no hace nada, la casa es un desastre, yo trabajo afuera y cuando llego ni siquiera me hace la comida porque se va todos los días a la iglesia y me dice que tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, etc. Vive dentro de la iglesia.
Y encima cuando llega le empieza a dar con un caño. Y vos, sinvergüenza, que no vas a la iglesia, pecador, inmundo. El tipo ese va a odiar la iglesia. ¿O no? Eso es activismo. No tiene nada que ver con el amor de Dios ni con la gracia de Dios. Y lo mismo el hombre. Ah, no, me voy de misionero. ¿A dónde? Y me voy un mes por allá. ¿Y tu familia? Y algunos que andan de gira en gira evangélica, de iglesia en iglesia y nunca llevan a su familia. ¿Y tu familia? ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? Ay, no, estuve orando y no tengo que hacer. Hice 40 días de ayuno. No, hice 41 para ser más que el Señor. Y el Señor me habló que me tengo que ir 3 meses al Caribe. Ah, ¿te vas con la familia? No, que se queden. ¿Qué Señor te habrá hablado? ¡Ojo! Con que creer por hacer cosas estamos realmente haciendo la voluntad de Dios y estamos sirviendo a Dios. Entonces, ojo, no es activismo. Estoy diciendo poner en primer lugar al Señor. Y Él nos va a guiar. Y estoy hablando de las excusas. A ver, si yo de repente para hacer algo, no sé, en mi casa no tengo problema de levantarme a las 5 de la mañana para empezar a hacerlo, pero después sí tengo problema para venir con los hermanos a pintar acá, y ahí no está bueno eso. Bueno, y de paso felicito a los hermanos que vinieron ese día y que quedó hermoso todo. Y estaba feo ese día, ¿eh? Horrible, un frío hacía, pero quedó hermoso. Dios sabe recompensar también. Bueno. No. Ellos no quieren el aplauso acá. Me dijeron que ellos quieren la gloria del Señor. No. Entonces, como hijo, pero también como soldado. ¿Qué más dice ahí? A ver si lo lee más adelante. Dice el 5. Y también, el que lucha como... ahí se me complicó a mí. Como atleta. No es coronado, sino lucha como legítimamente. ¿Por qué? Porque en la guerra también hay trampa. ¿O no? A veces se hacen muchas cosas que no corresponden. Ah, pero estamos en guerra. Se cometen crímenes de guerra. Porque no se lucha legítimamente. Lo hemos escuchado hace poco. Entonces, como hijo, bien. Como soldado, pero no alcanza. Como un atleta que si no lucha legítimamente no recibe la corona. ¿Cuántos han pasado en los Juegos Olímpicos que hasta les dieron la medalla de oro y después se las quitaron porque descubrieron de que habían hecho algo incorrecto? Entonces está diciendo, no podemos vivir la vida cristiana como a nosotros nos parece, sino que tiene que ser algo legítimo, como a Dios le agrada. Por eso yo digo, no es activismo nada más, hago esto y hago esto. No, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿A quién servís? ¿Realmente lo haces porque amás a Dios? Y si amás a Dios, amás a tus hermanos. Es imposible que ames a Dios si no amás a tus hermanos. Es mentira. Ay, Dios, ¿cómo te amo? Cuánto te amo, Dios. ¿Y cómo se llama el hermano? ¿Qué sé yo? No sé, toca la guitarra, pero no sé ni me importa. Mentira que amas a Dios. Si amás a Dios, amás a tus hermanos. Hijo, como soldado, como atleta, que no es coronado, sino lucha como legítimamente. Tiene que ser verdadero tu corazón, si no estás perdiendo el tiempo. Ah, pero pastor, usted en vez de querer más gente en la iglesia, parece que los está echando. A ver, si yo cambio el mensaje
alquilamos otro lugar más grande y seríamos 10, 20 veces más personas. Se lo aseguro. ¿Qué cambiaría? Y no importa. Dios te ama así como estás igual. Porque Dios es amor. Y hablamos de eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dale, sos un campeón, saca el tigre que hay en vos. Te nombro querubín en cualquier momento. Hasta llegan a decir, Dios te necesita. No, Dios no te necesita. Algunos se ríen porque escucharon eso. Dios te necesita. No, Dios no te necesita. Vos necesitas a Dios. Claro, pero cambiamos el mensaje como vino uno una vez y me dijo, Dios sin mi fe no puede hacer nada. Mamita. Pero me lo dijo totalmente convencido. Es así, ¿no, pastor? Me dice Leo. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Y sí, porque Dios se alimenta de nuestra fe. Cuanto más fe tenemos nosotros y mucha gente fe, entonces Dios ahí puede obrar. Yo le pregunto, ¿y si no, Dios no puede obrar? ¿Y no? Mira a dónde llega la gente por mensajes mentirosos. Claro, pero con esos mensajes la gente está diciendo, tienen un Dios manipulable. Entonces, como Dios me necesita tanto a mí, Dios va a hacer todo lo que yo quiero. Y entonces ya no le pido a Dios, decreto. ¿O no? No escucharon en casa. Bueno, mejor, hermano, no escuche. Decreto esto, decreto lo otro. ¿Y quién sos vos para decretar? A vos te estoy diciendo. El único que establece es Dios. Entonces, cuando ahora escuchamos el mensaje, ¿cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? Esforzándonos en la gracia, pero en la calidad de ¿qué? De hijos. Somos hijos. Dios nos ama porque somos sus hijos. Nos ama porque Él eligió amarnos. Ni siquiera porque éramos lindos, buenos, nada. No, nos amó porque se le ocurrió amarnos. Y como dije una vez y me quebranté y tal vez algún momento lo vuelva a hacer, ¿cómo se le ocurrió a Dios amarme a mí? Que soy un desastre. Eso es lo que no entiendo. Como hijo, pero también como soldado, porque le debo obediencia a Él. Y también como atleta, porque no puedo hacer lo que a mí se me ocurre. Tengo que hacer conforme a la palabra de Dios. Y aparece una más, por si nos quedan dudas. Versículo 6. ¿Qué dice? El labrador. Para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Ahí se complicó, tiene que trabajar. No, acá son todos hermanos que trabajan, esforzados, valientes y hermanas también, ¿o no? Dígame. Muchos no quieren trabajar, ¿o no? El mundo, el sistema, ¿quiere trabajar? Cada vez menos. No quiere trabajar. ¿Y el Hijo de Dios? Y a veces tampoco. Quiere los frutos, pero no quiere trabajar. Ayer cuando terminó, doy gracias a Dios por haber visitado la iglesia del pastor Luis Ferrero, La Cruz es Vida, allí en Montegrande. Fuimos con un grupo de hermanos a ministrar también. Cuando terminé el mensaje, se acercan varios hermanos a hablar conmigo y uno me dice, pastor, ¿cómo se nota de que usted estudia la Biblia? Y después hablando con los hermanos les digo, para mí di un mensaje tan simple y sencillo, que es lo más común. Y ahí uno se da cuenta de que
Hay mucha gente que habla mucho, pero no conoce a Dios ni la Biblia. Como no conoce la Biblia, tampoco conoce a Dios. Y yo le pregunté, ¿y por qué, hermano? Dice, no, porque usted dice, desarrolló cada tema con tanta facilidad y está todo en la Biblia. Y obvio, le digo, ¿qué otra cosa voy a predicar? Y entonces me pregunta, ¿y dónde estudió? Le conté, le digo, ahora tenemos seminario en nuestra iglesia, estamos estudiando. Ah, ¿y qué materias dan? Dan coaching, me dice. Me dice, ¿cómo es la otra? ¿Dan liderazgo? Ah. Después me nombró algo parecido a marketing, no sé qué cosa. No. ¿Qué es eso? No. Digo, damos introducción bíblica, Pentateuco, homilética, hermenéutica, teología sistemática. Ah. Claro. Entonces, le digo, ¿usted, hermano? No, porque yo hice no sé qué. ¿Y dónde está? No voy a nombrar a la persona, ¿no? No, porque donde yo estoy, que no tiene, no es pastor, tiene otro título más grande, es máster. Ah. Y hoy lo googleé, lo busqué. Es máster. Es un máster. Tiene como 80 títulos más o menos. Pero en la iglesia no enseña teología, enseña coaching. Seba sabe. No, porque ahora hay coaching cristiano también. Lo que pasa que, hermanos queridos, cuando no está el Señor, tenemos que suplantar al Señor con algo que entretenga a la gente, que le dé ciertas herramientas a la gente. Y bueno, algunos me van a poner el dedito por abajo en internet, Ángeles, en el mensaje de hoy. Bueno, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Den gracias que no di nombres. Entonces, el que no trabaja no va a tener fruto. Y acá viene la parte que sí nosotros, no da lo mismo servir a Dios que no servir a Dios. No da lo mismo esforzarse que no esforzarse. Ángel, ¿qué pasa si vos tenés la bolsa de harina, el agua, la sal, grasa, todo eso, y eso que vos ponés que es secreto profesional? ¿Qué pasa si está todo eso ahí y nadie lo amasa? Y nadie lo pone en el horno. No sirve para nada. Y entonces mi pregunta es esta mañana, ¿qué estás haciendo con todo lo que Dios te dio? Tenés toda la materia prima a disposición para obrar, para servir al Señor. Y no, oh, estoy cansado. Ángel, mira si descansás 15 días. ¿Qué pasa? Como dicen acá, nos comen los piojos. Y sí. ¿Y en tu vida cristiana no te estarán comiendo los piojos también? Estoy siendo bien práctico, ¿eh? Ah, no, pastor, nunca tuve piojos. Capaz que tiene piojos espirituales. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene todo lo de Dios a su disposición para servirle y no lo está haciendo. O lo está haciendo a medias. O trabaja, como dicen por ahí, a reglamento. ¿Cómo es trabajar a reglamento? Cumplir el horario justito y no levanto gente encima. A reglamento. No vivimos bajo reglamento. Vivimos bajo la gracia. Vamos a cerrar con esto. Dice, el mismo pasaje, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Hermanos, yo les digo lo mismo esta mañana. Consideren lo que les estoy diciendo y el Señor les dé entendimiento. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. No sea cosa que ustedes están actuando mal delante de Dios. Y dice el 8, acuérdate ¿de quién? ¿Cuántos se acuerdan del Señor Jesús todos los días? Bien hicieron algunos que no levantaron la mano. ¿Cuántos se acuerdan todos los días del Señor Jesucristo? Ajá, bien. Pero acordarse puede ser, por ejemplo, ay, sí, yo me acuerdo que tengo un tío allá en Entre Ríos. Ah, sí, yo me acuerdo del Señor Jesús. Bien, ahí, que murió en la cruz, ¿te acordás? Resucitó después, todo eso. Ajá. ¿Qué dice acá el versículo 8? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Si somos muertos en Él, también viviremos en Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Ah, no, pero yo no le niego al Señor. Tengo una remera que dice, soy de Jesucristo. Ajá, ¿y qué? ¿Y qué estás haciendo en función de que otros sean salvos para Cristo? Levantemos los valores cristianos. Hagamos una marcha para Cristo. Jesús no quiere que le hagas marcha. Quiere que tengas una verdadera vida cristiana y que seas de testimonio y que prediques del arrepentimiento de los pecados. Pero parece que no se entiende, ¿verdad? Y ahí vamos todos con el cartelito. Es fácil levantar un cartel. Y acá los hermanos pegaron varios. Cualquiera agarra un cartel. Amor, paz, bondad, paz mundial. Parece Miss Universo. Todos dicen lo mismo. ¿Qué querés? La paz mundial. Y ahí van los cristianos también. ¿Y qué quieren ustedes? La paz en el mundo. No. Nosotros queremos que el mundo o los que están en el mundo se reconcilien con Dios, que se arrepientan de sus pecados y que reconozcan que solo hay salvación en Cristo. Entonces, pero cambiamos cosas. Entonces, ay, mira cuántos que somos. Llenamos la Plaza de Mayo con cartelitos. ¿Cuántos se convirtieron a Cristo? No, son todos los mismos de la iglesia. Ay, llenamos estadios. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad menos evangelizada en la República Argentina. Y hay una iglesia en cada esquina. En el Gran Buenos Aires pasa lo mismo. El lugar menos evangelizado de Argentina es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Dicen, no, pero una provincita allá. No. Menos evangelizado ahí por la cantidad de personas que hay. Hace tiempo me habían invitado a ir a un lugar. No, porque vamos ahí, varios pastores, íbamos a hacer como una oración, íbamos a hablar de Cristo y cantar canciones en una plaza de distintas iglesias pastores. Digo, bueno, vamos. Cuando íbamos yendo con mi esposa me cae un mensaje, me dice, sí, Martín, dale, venite, dice, para que vean cuántos somos. Nunca bajé del auto, seguí largo. A eso no voy yo. ¿Acaso el Señor necesita que yo esté diciendo, ay, mira, somos muchos evangélicos? Mira cuántos cristianos que somos. Claro, pero eso es más divertido, es propagandista. Basta de mentiras. Basta de cambiar la palabra de Dios por estrategias humanas, mentirosas y satánicas, porque lo único que hacen es entretener a la gente y pensar que porque tiene un cartelito levantado en la mano está sirviendo a Dios. Y después de su vida,
Ay, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto. No, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Y el cartelito estuvo bueno, ¿eh? ¿A qué Dios está sirviendo? Dice entonces el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Cómo tenemos que ser? Fieles, fieles, fieles. ¿Y qué dice además? Entendidos, idóneos, sabios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro? Está diciendo que sí a todo esto, ¿eh? Otra vez por las dudas. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Amén significa sí, significa así sea. Usted está afirmando de que usted cree que esto es verdad y que lo va a poner por práctica. Entonces, manos a la obra. Amén.